El título para este mensaje es Cultura de Compasión. ¿Cómo es el título? Bueno, y seguimos hablando de la cultura de nuestra iglesia, pues fue algo que el Señor puso en mi corazón ahorita que estamos próximos a cumplir nuestros 20 años de haber iniciado esta maravillosa obra. 27 de junio cumplimos ya 20 años de haber comenzado con esta iglesia preciosa, y Dios puso en el corazón que comenzara a hablar sobre la cultura de la iglesia en este último pedazo de tiempo para cumplir esos 20 años. Y lo puso en mi corazón porque creo que cuando ya tenemos 20 años debemos tener bien definida nuestra cultura como iglesia y nuestra cultura como hijos de Dios. Por eso hemos hablado de temas supremamente claves como la dependencia de Dios, la adoración, la generosidad, la cultura de amor. Y hoy el tema que Dios me puso para que comparta es cultura de compasión. Es algo que no puede faltar en la vida de ninguno de los hijos de Dios ni en la iglesia del Señor. La cultura de la compasión, porque la compasión es lo que más necesitamos los seres humanos. Amén. La compasión es lo que más necesita un esposo. Amén. A veces nosotros en casa no le decimos a la esposa cuando nos está exigiendo: ten compasión de mí, mujer, ¿cierto? Pero algo en el corazón está sintiendo eso. Aquí como que deberían tener compasión conmigo. Pero a veces la esposa igual. Cuando el hombre es exigente, estoy seguro, ella no le dice: ten compasión de mí, hombre. Pero yo estoy seguro que algo allá internamente también le puede estar diciendo: ten compasión de mí. La compasión es lo que más necesita el ser humano, porque la compasión incluye el perdón, el pasar la ofensa, el ser tolerante. Eso es la compasión, y nosotros necesitamos eso porque nosotros fallamos, porque nosotros no somos perfectos. Por eso necesitamos la compasión. Lo que más necesita el ser humano es compasión. Ahora, lo que más adolece también el ser humano es lo mismo, de compasión. Por eso existen dichos tan marcados que yo sé que ustedes lo saben, ¿sí? Y es que todo árbol caído, ¿qué? Hacen leña, ¿o no? O al caído, ¿qué? ¿Cierto? ¿Sí ves? Al caído caerle, o de todo árbol caído hacen leña. Dichos como esos están ahí porque el mundo es así. El mundo es así, que de todo aquel que está mal, de una vez la gente se aprovecha. O cuando la persona está en debilidad, se aprovecha la gente. Pero con Dios no debe ser así. Amén. Dios nos llama a nosotros a que seamos compasivos. Mira el texto que comenzamos leyendo en el versículo 36, en Lucas 6:36 dice, enfáticamente dice el Señor: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Dios es compasivo y Él nos pide a nosotros que nosotros también seamos compasivos. Por eso la iglesia y todos los hijos de Dios deben ser compasivos. Amén. Deben ser compasivos. Y es bueno que nosotros tengamos una cultura de compasión. Por eso hay que tener. Dígale a la persona que tienes al lado, dígale: sé compasivo. Mira, la compasión es la que nos conecta finalmente emocionalmente. No hay nada que conecte más a las personas que la compasión. Leí que en los tiempos en donde todavía estaba
esclavitud en Estados Unidos, estaban vendiendo a una mujer muy hermosa, porque era esclava. Y los hombres que estaban ahí pensando comprarla, estaban haciendo planes con ella de cosas indignas para hacer con ella una vez que la compraran. Pero había otro hombre que también estaba allí escuchando, y él decidió que él compraría a la mujer. Y cuando llegó la hora de la subasta, él hizo una propuesta tan grande que nadie pudo igualar y la compró. Cuando le entregaron a esta mujer, como ella había escuchado todo lo que los hombres querían hacer con ella se acercó a él, lo escupió y lo golpeó. Él simplemente la tomó y la llevó al centro de la ciudad. Entró a una oficina, la dejó esperando afuera mientras él estaba allá en la oficina, y cuando regresó le entregó una carta en sus manos y le dijo: eres libre. Esto es la carta de libertad, de emancipación. Y ella le dijo: ¿me compraste para después darme la libertad? ¿Por qué? Y él le dijo: porque oí lo que querían hacer esos hombres contigo, y yo no quería que te pasara nada malo. Y ella se puso a llorar y le dijo: no quiero irme de ti, quiero quedarme contigo y servirte toda la vida. ¿Sí? Y eso nos sirve a nosotros para entender lo que quiero decirles, y es que nada genera más unidad, nada genera más conexión emocional que la compasión. Nada es nada genera más conexión emocional que la compasión. Por eso nosotros, cuando entendemos que Dios es compasivo, nos conectamos con Él también emocionalmente. Amén. A mí me encanta un versículo que es uno de los más conocidos y de los que yo más repito a diario, que es Lamentaciones 3, 21 al 23, que dice: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Amén. Cuando nosotros entendemos que Dios es compasivo, nosotros entramos en una seguridad especial, en una conexión emocional con Él tan grande que no nos queremos ir tampoco de Él. Amén. Yo me levanto cada mañana y siempre comienzo mis oraciones agradeciéndole a Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Porque creo yo que no hay un solo hombre en la tierra o mujer que pase un día sin cometer algún pecado o cometer algún error. Amén. Todos cometemos errores y pecamos diariamente. ¿Sabe que nos salva? El gran amor del Señor y su misericordia que se renueva cada mañana. Amén. Eso es lo que nos llena de esperanza. Y cuando nosotros entendemos que Dios es compasivo, nosotros nos conectamos con Él también de esa manera especial, de una manera, en una conexión emocional especial y espiritual con el Señor. Por eso nosotros, así como entendemos que Dios es compasivo, Él nos aclara: yo soy compasivo. Y Él dice en el texto: ustedes también sean compasivos como yo soy compasivo. Por eso nosotros debemos tener una cultura de compasión. Amén. Decidir ser compasivos. A veces la gente habla de la conversión y se pregunta: bueno, ¿qué es la conversión? ¿Será comenzar a ir a la iglesia todos los domingos? Eso es parte, ¿cierto? Eso es parte.
Pero la conversión es precisamente, si no eras compasivo ahora, es ser compasivo, comenzar a ser compasivo. Pero eso es una decisión. Yo tomé un día la decisión de ser compasivo. Y por eso aplico la compasión en la iglesia. Por eso entiendo el proceso de cada uno. El proceso en que cada uno está con sus luchas. Porque eso hace la compasión. Y todos debemos adoptar ese mismo sentir. Una persona de la iglesia que pasó por un momento difícil, él me dijo hace unos días: ahora entiendo por qué usted es así con nosotros. Ahora entiendo, porque cualquiera puede pasar por un momento difícil, cualquiera puede resbalar y caer, cualquiera puede estar en un momento difícil. ¿Sí? Y la fácil es condenarlo, ¿no? Pero lo difícil o lo que manda Dios, más bien, es que seamos compasivos. Y esa persona me dijo cuando ya salió de esto, ahora entiendo por qué usted nos trata así, y yo también voy a ser compasivo, también. Y yo le dije: qué bendición, porque entonces así de todos los 1000 que vienen aquí, ¿sí?, ya tenemos otro más para ser compasivo. Amén. Así que la compasión es lo que más necesitamos y a veces es lo que más adolecemos, porque a veces somos duros con las personas, exigentes, a veces pedimos perfección, pero realmente aquí no hay personas perfectas en esta tierra, por lo tanto no hay otra. Necesitamos ser compasivos. Amén. Eso es, el Señor era compasivo y nosotros debemos ser compasivos. Por la compasión pasaron muchos milagros. ¿Se acuerdan cuando 4 amigos quitaron las tejas de una casa y entraron a un paralítico a Jesús? Fue la compasión de ellos, de su amigo paralítico, y lo llevaron donde el Señor para que Él lo sanara, y Jesús lo sanó. Eso fue producto de la compasión de alguien. De esas personas hubo esa sanidad. ¿Sí? Eso fue producto de la compasión. Pero también Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces por compasión, porque Él vio que todas esas personas que estaban ahí ya llevaban harto tiempo y no tenían que comer y que ya sentían hambre, y dice la Escritura que Él sintió compasión de ellos y entonces multiplicó los panes y los peces. ¿Sí? Y lo hizo por compasión. Por compasión pasan muchas cosas maravillosas, muchos milagros. Muchos milagros. Por compasión nosotros estamos aquí, porque Jesús nos vio a todos nosotros que estábamos en esta tierra como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión y vino acá para rescatarnos. Nosotros todos somos producto de la compasión de Dios. Amén. Por compasión. Y por eso, ¿cómo no nosotros también ser compasivos? Si eso es lo que más necesita la gente, compasión. Amén. Y por eso necesitamos que eso sea parte de nuestra cultura como iglesia. Si esta iglesia no llega a ser compasiva, si los hijos de Dios no llegan a ser compasivos, eso es como decir, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado? La comida, la tierra. Nosotros por eso tenemos que tener claro de que nosotros tenemos que ser compasivos. Amén. Y yo quiero que veamos 3 cosas para tener una cultura de compasión. Y la primera de ellas es que es necesario ponernos en los zapatos de los demás.
En 1 de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Y este texto me mostraba que todos, en todas partes del mundo, los seres humanos estamos afrontando sufrimientos, todos absolutamente. Tú no sabes lo que trae la persona que está sentada a tu lado. Esa persona puede estar bien vestida, bien arregladita y todo, pero puede tener un gran dolor de cabeza. ¿Cierto que sí? Muchas veces han tenido dolor de cabeza y han tenido que estar ahí, nadie sabe. Y uno con un dolor de cabeza tremendo, ¿o no? O con terminé rápido que me voy para el baño. Uno no sabe qué tiene el que está al lado, qué trae esa persona. Uno no sabe qué tiene esa persona. Y por eso nosotros necesitamos ser compasivos y ponerse en los zapatos de los demás. Tener eso como cultura. Hoy en día, en el centro comercial, ponen a los vigilantes como en el ejército, que uno va por el camino y el soldadito le hace a uno que todo bien, ¿cierto? Y hoy en el centro comercial uno entra y hay un vigilante allí que uno va entrando y saluda, ¿verdad? Y yo cada vez que entro al centro comercial, yo lo busco para saludarlo también, pero y también me voy pensando en que este hombre está 8 horas ahí todo el tiempo, ¿cierto? Y uno dice, wow, uno recibe el saludo y chévere, pero y él está ahí todo el tiempo haciendo eso. Y bueno, me ministra a mí eso, ¿cierto? Y a veces nosotros de pronto hasta ni nos ve y no nos saluda, pero no saluda. O de pronto llega a la casa y no saluda y dice, ay, pero este tipo no saluda. Se encuentra con alguien y no saluda. Pues se la pasó saludando todas las 8 horas. ¿Sí? Eso pasa. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Amén. Eso es ser compasivo. A veces no entendemos lo que hace la esposa, como aquel hombre que un día dijo, no, Señor, a mí me tocó ser hombre y yo aquí trabajando y mi esposa en cambio en la casa. Hagamos una cosa, Señor, cambiemos el rol. Y el Señor cambió el rol. Y se acostó y se levantó y ya era la mujer. Y entonces sonó el despertador y se fue rápido a levantar a los hijos. Y entonces fue y les hizo el desayuno. Y luego corriendo les alistó todo lo que tenían que llevar y los llevó al colegio y volvió y tanqueó el carro y llegó. Y entonces tocaba lavar la loza y meter la ropa a la lavadora. Y luego llegó a tender las camas y luego a barrer. Y luego a hacer el almuerzo. Y luego a servir el almuerzo. Y luego a lavar los platos. Y luego a lavar la ropa otra vez en la tarde. Y así a recoger los niños, a ayudarle a hacer las tareas. Y a lo último, ya rendida, se fue a la cama. Y entonces ya llegó la esposa a exigirle que cumpliera su rol. Y entonces también dijo, bueno, hay que cumplir el rol como esposa. Y lo hizo así con mucha dedicación. Y entonces al otro día llegó y le dijo, uy, no, Señor, yo me equivoqué, lamento mucho, hagamos otra vez el cambio de roles. Y le dijo, con mucho gusto, dijo, no hay ningún problema, pero tienes que esperar 9 meses porque anoche quedaste embarazado. Sí. A veces hay que ponerse en los zapatos de los demás, ¿cierto? Para ser compasivo. ¿Sí? Así que ponerse en los zapatos, uno no sabe qué está viviendo la otra persona. ¿Sí? Por eso Dios nos mandó a que seamos compasivos, no importa que si me saludó, no me saludó, me miró mal, no me hizo tal cosa, sea compasivo y le va bien. Punto. Usted decidió ser compasivo en la vida, ya, eso es todo. Es lo que manda Dios.
Y así siempre saldrá. A veces nos hacen cosas y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo tengo que actuar yo como hombre? O como con mi dignidad de hombre o de mujer o de persona. ¿Cómo tengo que actuar si me hizo esto? Y lo que Dios dice es sencillo. Sea compasivo. Eso es todo. Como yo soy compasivo, sea compasivo. Por eso tenemos que tener clara una cultura como iglesia, como hijos de Dios, de ser compasivos. Con las personas, en todo lugar. No sabemos lo que la gente está atravesando y a veces los juzgamos. Amén. Y ese es el segundo punto. Ese es el segundo punto. Para tener una cultura de compasión, no juzgues a nadie. Amén. En Juan 12, 46, 47 dice: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Sabe? Eso lo dijo Jesús. Una cosa que debemos saber de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, que Él aclaró, es que Él no vino a juzgarnos. Amén. Él no vino a juzgarnos. Y se equivocaron algunos, porque cuando tomaron a una mujer que fue sorprendida en adulterio, se la llevaron a Jesús y le dijeron: Señor, Moisés manda que apedremos a esta mujer. ¿Qué dices tú? Y él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tremenda palabra. Y eso es para nosotros en este día, para todos, para el resto de la vida. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando a ellos les llegó esa palabra, dice la Escritura que desde el más anciano al más joven comenzaron a soltar las piedras y a irse. Al final se fueron todos y quedó la mujer sola con Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ya nadie te condena. Y él dijo: vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Amén. Él no vino ni siquiera a condenarnos, Él vino a salvarnos. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que tú no viniste a condenar a nadie. Tú viniste aquí a esta tierra y estás vivo para ayudar a otros a ser salvo. Amén. Después de que una persona recibe a Cristo en el corazón, y muchas veces lo he escuchado también en predicaciones, lo mejor sería que, como ya es salvo después de recibir a Cristo en el corazón, lo mejor es morirse. ¿Cierto? Ya, listo. Pero si no morimos, es porque todavía tenemos algo que hacer en esta tierra, y es trabajar por la salvación del mundo. Amén. Cristo murió para que nosotros viviéramos, y para que después nosotros, de haber recibido la salvación, ahora lo representemos a Él y trabajemos por la salvación del mundo. Eso es lo que debería suceder con cada uno de nosotros: trabajar por la salvación, no por la condenación. Y muchas personas les encanta condenar a las personas. Y me sorprende muchísimo que esas personas que les encanta condenar a las personas son aquellas personas que han decidido portarse bien. Todas las personas que se portan bien tienen una tentación, y es condenar a las demás personas, porque ellos se están portando bien. ¿Sí? Pues míreme, yo me porto bien, entonces pórtese también bien. Y comienzan a juzgar a las demás personas porque se están portando bien, pero yo les digo, ya se está portando mal porque está juzgando al otro. ¿Sí?
Hay una tentación muy grande cuando nos empezamos nosotros a portarnos bien, se nos comienza a poner encima un manto de santidad y religiosidad y todas esas cosas de que todo el mundo entonces tiene que... Pero realmente todos de una u otra manera necesitamos es compasión, porque todos fallamos, todos pecamos de una u otra forma. Amén. Y no tenemos que juzgar a nadie. No fuimos llamados a esta tierra a juzgar. No fuimos llamados, y a veces cometemos juicios, hacemos juicios y nos equivocamos. Siempre que hacemos juicios, nosotros nos equivocamos. Un hombre iba con sus hijos en un autobús y los hijos estaban súper cansones. Se subían a las mesas, a las sillas, gritaban, peleaban, y el hombre estaba metido en sus pensamientos, no hacía nada, y una señora toda violenta y brava le dijo: señor, haga algo, controle a sus hijos, y lo trató mal. Y él le dijo: señora, discúlpeme, lo que pasa es que tenemos un problema muy grave en nuestra casa. La esposa, pues, su mujer estaba a punto de morir, y yo creo que ellos no sabían cómo exteriorizar su preocupación y lo que no entendían. Esos niños, uno no sabe qué pasa en la vida de cada persona. Amén. Y cuando uno no sabe qué pasa en la vida de una persona, lo mejor es no juzgar. Por eso el camino correcto es la compasión, es pasar la ofensa, es tener compasión. Amén. Y no juzgar. A veces juzgamos tan equivocadamente. En la Biblia está el caso de el apóstol Pablo, que yendo a Roma naufragaron y terminó en la isla, y cuando llegaron a esa isla fueron a prender, después del naufragio, fueron a prender una fogata, y una víbora que se estaba acercando al fuego llegó y lo mordió, y la gente de ahí inmediatamente lo juzgó. Dijo: wow, este hombre debe ser un asesino de los más terribles, malos, porque salvado del mar, ahora la justicia no lo deja escapar porque lo mordió una serpiente. La justicia no lo dejaba escapar, Dios lo iba a castigar. Pero era el apóstol Pablo. Cuando se dio cuenta la gente que el veneno no le hacía nada a esa serpiente por la protección de Dios, entonces dice que comenzaron a adorarlo como si fuera Dios. ¿Sí? Muchas veces la gente hace unos juicios tan equivocados. A Jesús le hicieron un juicio equivocado también. Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, la mayoría de las veces nos equivocamos. Y pues mejor no juzgar, porque para eso no fuimos llamados. Eso es algo bonito. Yo por eso no juzgo a nadie, y me cuido de juzgar, porque la tengo clara que para eso no me llamó el Señor. Amén. Dice la Escritura que no seremos nosotros los encargados de juzgar. Hay quien juzgue, pero no nosotros. Tenemos que renunciar al juzgar. Cuando tú renuncias a juzgar, automáticamente te metes en una cultura de compasión. Yo no juzgo nada y ya estoy siendo compasivo. Con solo eso, nada más. Así que por eso no hay que juzgar. Y finalmente, para tener una cultura de compasión, reacciona frente a la indiferencia. En Lucas 10, 30, 37 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó sus denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. A mí me impacta de este texto cómo plantea Dios Jesús todo, porque justamente el ejemplo que Él puso de los que no hicieron nada, que fueron indiferentes, fueron los religiosos de la época, los levitas, los fariseos, los religiosos. Y me llamaba mucho la atención porque de alguna manera a veces nosotros creemos que otras personas son los que deben hacer algo. A veces decimos: no, mire, es que eso le corresponde al pastor. ¿Sí? Y tal vez el pastor pase de largo, así como hicieron los otros. A eso le corresponde al líder. Pero Dios está poniendo a una persona común y corriente para que haga la labor de la compasión y la misericordia. Amén. Si eso lo dejamos solamente para que lo hagan los líderes, o muchas veces decimos para que lo haga el Estado, es que eso le corresponde al Estado. Muchas veces nosotros no hacemos nada y nos perdemos de una muy buena oportunidad para ser compasivos, para no ser indiferentes frente a la necesidad de otros. El Señor quiere que nosotros no seamos indiferentes frente a la necesidad, y eso es compasión. Eso es compasión. Dios quiere que nosotros seamos de bendición. La palabra dice que nosotros fuimos bendecidos para bendecir. Amén. Y no podemos ser indiferentes frente al que está necesitado. A veces vamos por el camino, vemos a una persona en necesidad y pasamos de lado. Tremendo. Pero eso no es lo que quiere Dios, sino que Él quiere que nosotros seamos compasivos y ayudemos al necesitado. Y algo que me mostraba Dios fuertemente en el primer servicio es que todos nosotros estamos siendo probados en la abundancia. A veces creemos que nosotros estamos siendo probados en la escasez, pero lo que me mostraba Dios es que todos nosotros estamos siendo probados en la abundancia. Porque cuando tú tienes para dar, porque fuimos bendecidos para dar. Entonces, si tú tienes riquezas, tú tienes mucha posibilidad de ayudar a otros y ser compasivo. Cuando tú tienes salud, estás en una prueba, porque con esa salud tú puedes ayudar al enfermo. No sé si me están siguiendo. Cuando tú tienes abundancia de algo, tú estás siendo probado porque fuiste bendecido para bendecir. Así que todo lo que tú tengas en abundancia es una oportunidad para ser compasivo, para ayudar a otros. Eso es lo que Dios quiere al decirnos también que seamos compasivos nosotros. Si tú ya conociste a Cristo y estás bien en este momento aquí en la iglesia y cómodo, debes saber que hay muchas otras personas que necesitan de ese Cristo, de Jesús, de conocer a Jesús. Si tu matrimonio fue restaurado, los matrimonios, tus amigos necesitan esa restauración. Amén.
Y eso es compasión. Y es solamente invítalos contigo a la iglesia. Invítalos a conocer de Él. Amén. Dios quiere que nosotros seamos compasivos. Jesús fue compasivo. Y Dios quiere que nosotros seamos también. Y que no seamos indiferentes. Leí sobre un hombre que iba caminando por la playa y se dio cuenta de un fenómeno extraño. Y era que el mar estaba tan bravo, las olas del mar estaban tan fuertes que sacaban las estrellitas del mar y las botaron a la playa. Y había muchas estrellas de mar por la playa. Y él caminó y simplemente las observó. Y más adelante en el camino se dio cuenta de un niño que las cogía apresuradamente, las estrellitas, y volvía y las ponía en el agua. Y él corría y seguía metiéndolas, pero eran muchísimas. Entonces el hombre le dijo al niño: niño, ¿qué haces? O sea, son muchas. No hace la diferencia. Y el niño le dijo: para esa estrellita que yo cojo y la pongo en el agua, sí hace la diferencia. Amén. Sí hace la diferencia. Y este mundo está muy necesitado de personas que actúen a tan grande necesidad. Y tal vez parezca que no hacemos mucho, pero uno puede ser la diferencia para una persona. Amén. Uno puede ser la diferencia para alguien. Un consejo para alguien, una ayuda para alguien puede ser la diferencia. Amén. Ahora, si toda esta iglesia, que somos como 1000 personas, hacemos caso a lo que Dios nos manda y ser compasivos, y nos movemos por todo lado siendo compasivos, haremos una gran diferencia. Amén. Hacemos una gran diferencia en Villavicencio y donde estemos. Ahora entendemos por qué el Señor dice que nosotros podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Imagínate cómo está Dios cuando ve a uno de sus hijos siendo compasivo con otro. De verdad, alegre en su corazón. Amén. Muy alegre en su corazón. Y quiero terminar con este versículo. En Mateo 5:7 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Amén. Y eso es una gran promesa del Señor. Y eso lo que quiere decir es que mientras tú te encargas de ayudar a otros y eres compasivo con otros, el Señor se encarga de lo tuyo y es compasivo contigo. Amén.